y de poder entre una persona adulta y una menor de edad. Alcemos la voz, denunciemos. OEI y MEP. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, obviamente tenemos que iniciar en Venezuela, donde este domingo hubo elecciones presidenciales, como usted seguramente sabe. Antes de continuar, déjeme le aviso de una vez que la entrevista del día de hoy será a este respecto y va a ser con nadie menos que con Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera presidente de Costa Rica, quien fuera secretario general de la OEA y quien fuera a ir a Venezuela como observador electoral, pero que al final no pudo llegar precisamente porque Venezuela les impidió la entrada a los observadores internacionales. Pero Miguel Ángel Rodríguez ha sido un observador a distancia siempre del proceso y vamos a estar analizando esto con él en nuestra entrevista de hoy un poco más adelante. Mientras eso sucede, vamos con lo que ya sabemos que está sucediendo y que sucedió en Venezuela. Lo último que pasó es que ganó la elección presidencial Nicolás Maduro. Aparentemente, de acuerdo, si usted le quiere creer al oficialismo en Venezuela, el pueblo venezolano está tan contento con la situación de la economía y con el bienestar y con la situación en general que ha traído el régimen de Nicolás Maduro, que quieren nada menos que 6 años más de este régimen. Quieren continuidad de este régimen. Eso es, si usted le quiere creer a las cifras oficiales. En este momento se reportan, hay algún nivel de descontento social y hay algún nivel de protestas callejeras, particularmente en Caracas, y digo particularmente porque lo que podemos saber es que son en Caracas, pareciera que no en el resto del país o no generalizado en todo el país. En Caracas sí. Es difícil poder conocer relativamente hablando, el tamaño de estas manifestaciones. Todo lo que conocemos son reportes de redes sociales, que es difícil poder tener un entendimiento. Lo que sí me parece que es claro es que no es algo generalizado en todo Caracas, sino pareciera un movimiento masivo, en el sentido masivo que vaya a hacer alguna diferencia importante. Eso es hasta ahora lo que yo puedo interpretar, porque de nuevo no tenemos reporteros o periodistas conocidos ahí adentro que puedan estar transmitiendo en vivo, y ciertamente no se puede confiar en los medios de comunicación nacionales de Venezuela de ninguna manera. Así es que eso es lo que sabemos. Ahora, déjeme
nada más tratar de reflexionar un poquito con usted. ¿Realmente es una sorpresa lo que está pasando en Venezuela? Aquí entre usted y yo, o mejor dicho, entre yo y ustedes que me conocen. ¿Es sorpresa? ¿Realmente deberíamos estar sorprendidos con lo que está pasando en Venezuela? ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién que tenga la edad que yo tengo y que hemos vivido el régimen de Fidel Castro y que tenemos este ejemplo de dictadura en nuestra Latinoamérica, de dictadura de izquierda como la de Fidel Castro, que es en la que se basa la dictadura de Venezuela? Porque vaya, no nos quepa ninguna duda, Nicolás Maduro es un dictador. Nicolás Maduro, esta es la tercera vez que corre por un periodo de 6 años, discúlpeme. Él es claramente un dictador de izquierda y claramente, y siempre ha sido así, apoyado y modelado a raíz de la dictadura de Cuba, ¿sí? Entonces, conociendo nosotros a la dictadura de Cuba, ¿quién en su sano análisis podría, objetivamente hablando, esperar un resultado diferente al que estamos teniendo en este momento en Venezuela? Me explico. Nicolás Maduro es un dictador. Él es un dictador. Él no es un presidente. Él es un dictador. Y es un dictador de izquierda. Y es un dictador que viene de la escuela de Fidel Castro, clarísimamente. ¿Quién realmente se iba a creer que él se iba a ir? El dictador no se va. El dictador por eso es dictador. No se va. Por eso es dictador. Y sí, en Cuba hay elecciones. En Cuba hay elecciones. Ya las de Cuba ya no traen esperanza. A mí me conmueve muchísimo la esperanza que cada periodo electoral, desde que está Hugo Chávez en el poder, la esperanza que cada periodo electoral, que es organizado por nadie menos que el propio dictador, trae a los esperanzados venezolanos. A mí me da muchísima cosita, como diríamos en México, me da mucha ternura. Porque cada 6 años, y no estamos hablando de Nicolás Maduro nada más, estamos hablando de Hugo Chávez, ¿ok? Cada 6 años hay una esperanza que es realmente, bueno, a mí me causa mucha humildad, pero también mucha lástima, porque yo los veo tan esperanzados y esto que estamos viviendo hoy lo vivimos hace 6 años y lo vivimos hace 12 y lo vivimos hace 18. Y perdónenme, pero lo vamos a vivir dentro de 6 años, dentro de 12, dentro de 18. Discúlpenme, pero es la verdad. Esa es la verdad. Usted es un dictador. Es un dictador, punto, se acabó, es un dictador. O sea, a mí me conmueve, esa es la palabra que quería utilizar, a mí me conmueve la esperanza de los venezolanos. Y como bien dicen, la esperanza es el último que muere, pero pues, y qué bueno que tengan la esperanza, pero no es de sorprender el resultado de lo que está pasando hoy en Venezuela. Pues no, pues es un dictador, es un dictador. Antes se toman la molestia de celebrar elecciones, antes se las toman, ya mejor que ni nos hagan perder el tiempo. El señor no se va a ir, punto. Y no se va a ir, ¿sí? Y entonces, pues en ese sentido a mí no me parece lo más mínimo que sea una sorpresa para nada. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? No sé qué se puede hacer. Ya supongo que le preguntaré a Miguel Ángel Rodríguez más al rato qué es lo que se puede hacer, pero una cosa queda clara, queda clarísima, hablando de la esperanza de los venezolanos. Y en este sentido, pues la única esperanza que tenían y que tienen todavía los venezolanos es la comunidad internacional. Machado, la propia Corina Machado, pues no deja de hablar de la presión internacional y del papel que la comunidad internacional pueda ejercer en todo esto. Y pues de nuevo, otra vez me da demasiada, me conmueve muchísimo porque, pues, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional sobre Cuba que haya funcionado? ¿Qué ha hecho? Pues vamos a decir que ha hecho todo. Ha hecho todo. Todo tipo de bloqueos, todo tipo de sanciones y todo. ¿En qué ha funcionado? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, qué pena, pero en el caso de Venezuela va a pasar
y está pasando y sucederá exactamente lo mismo y podremos esperanzadoramente tener toda la fe en la comunidad internacional, pero ¿qué va a hacer, qué va a hacer la comunidad internacional? Y de nuevo, en el caso de Cuba, ahí está el ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que Estados Unidos y o la comunidad internacional ha hecho de sanciones y de castigos en contra de Cuba, lo único que viene a afectar es a la población, no al gobierno, no al gobierno. Ya el gobierno de Cuba ha demostrado que no le importa en lo más mínimo mantener al pueblo en la más paupérrima de las miserias, en lo más mínimo, con tal de quedarse en el poder. Y lo mismo es con Nicolás Maduro. Es lo mismo, absolutamente. Entonces, no, yo no veo qué clase de nada internacional pueda hacer la comunidad internacional como para hacer que Nicolás Maduro se vaya. ¿Por qué se va a ir? Si él es dictador, ¿no? En ese sentido, si queremos lograr un cambio en Venezuela, y un cambio es que se largue a la mierda Nicolás Maduro, ¿verdad? Eso sería un cambio, es el cambio que estamos esperando, ¿no? Pues definitivamente la comunidad internacional, entre comillas, va a tener que hacer algo que hasta ahora no ha hecho, porque lo que hasta hecho hasta ahora, hasta lo que ahora se ha hecho no ha funcionado. Ahora, ¿qué es eso que hasta ahora no se ha hecho? No sé, no podría decirlo. ¿Sí? Pero lo que hemos hecho hasta ahora a nivel internacional, no estoy hablando de América Latina, también Europa y Estados Unidos, sobre Cuba no ha funcionado. ¿Verdad que no ha funcionado? Bueno, pues lo mismo tampoco va a funcionar con Nicolás Maduro. Habrá que hacer algo diferente. ¿Qué es eso diferente? Pues no sé. No sé. Hay que echar a volar la imaginación, pero lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Y no va a funcionar con Venezuela tampoco. ¿Sí? Y luego, pues mire, me parece que me parece que la Organización de Estados Americanos aparentemente está muy sorprendida con la situación de Venezuela porque acaban de informar que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, va a tener una reunión especial al respecto de las elecciones en Venezuela. ¿Sabe usted cuándo van a tener esta reunión especial? El miércoles. O sea, hasta pasado mañana, el miércoles, ¿sí? ¿Por qué hasta pasado mañana? Pues porque no se esperaban lo que está pasando en este momento. Por eso necesitan 3 días para poder organizar la reunión. Porque como no esperaban lo que estaba pasando, lo que está pasando en este momento, entonces van a tardar 3 días. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que no esperaban? O sea, por favor, era para que esta reunión de la Organización de Estados Americanos fuera hoy en la noche, este lunes en la noche. Porque por supuesto que era totalmente esperado lo que está pasando en este momento, si ni siquiera Venezuela o Maduro dejó entrar a los observadores internacionales electorales, ni siquiera los dejó entrar. ¿Sí? Entonces, pues ahí está el sentido de urgencia, pues que hasta el miércoles se van a juntar en la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, hay que decir que por primera vez, y esto es algo bueno, no creo que sirva de mucho, pero esto es algo bueno, por primera vez en mucho tiempo, los regímenes de América Latina se manifestaron en contra de lo que sucedió en Venezuela y expresaron su condena, al menos el régimen de Argentina, de Chile, siendo que es también un presidente que se identifica como de izquierda, ¿sí? Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Todos estos gobiernos se manifestaron en contra y rechazaron los resultados de las elecciones en Venezuela y por consiguiente el régimen de Nicolás Maduro ordenó retirar a todo su personal diplomático de estos países y también exigió también que todas las misiones de Venezuela en estos países regresen de inmediato a Caracas. Estamos hablando de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Así es que eso es hasta este momento. Mencionarle que eso es en cuanto a esos países. En una
declaración que me pareció totalmente lamentable es la de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, quien dijera anoche a las 6 de la tarde, tiempo de Honduras, o sea, tan pronto terminó el proceso electoral en Venezuela, ella puso en su cuenta de X, que fuera Twitter, nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo que reafirma su soberanía y el legado histórico del comandante Chávez Candanga. Hablar de Hugo Chávez y hablar de Nicolás Maduro y en la misma párrafo escribir democrático e inobjetable es un despropósito total. Y me parece totalmente lamentable que una presidenta que fue electa democráticamente como doña Xiomara lance este tipo de mensaje en lo que es pasearse, por no decir otra cosa peor, pasearse por el pueblo venezolano. Y viniendo de una presidenta que fue democráticamente electa. Yo no entiendo, yo conozco a la presidenta Xiomara, yo he tenido el gusto y el honor de estar en su casa privada, es encantadora mujer, como persona es encantadora mujer, su marido también, hay que decirlo, Mel Zelaya, encantadora de pareja, encantadora, he tenido oportunidad de partir bastante con ellos, he estado en su casa, etc. Pero este asunto de congraciarse, de querer estar en buenos términos con alguien tan detestable como Nicolás Maduro, no lo entiendo. ¿Usted sabe cuál es la relación comercial entre Honduras y Venezuela? Es cero, cero, cero. No hay nada que Venezuela le dé a Honduras. No hay nada que Venezuela en este momento, Nicolás Maduro, le dé a los Castros de Zelaya en Honduras. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Sí? En cambio, Venezuela es enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos es el socio principal de Honduras. Cualquier asomo de prosperidad y de futuro que tiene Honduras es por su relación con Estados Unidos, no por su relación con Venezuela. Y por supuesto que yo no estoy diciendo que Xiomara debería de dar un X o un tweet a favor de Estados Unidos. No, para nada, simplemente no para nada. Pero tampoco provoques, vaya, es decir, a ver, si estás de presidente de un país, tú debes de hacer lo que le conviene al pueblo y a la economía de tu país. ¿Sí? Y yo entiendo las afinidades. Qué bueno que le caiga bien a Nicolás Maduro, pero no es lo que le conviene al pueblo de Honduras una relación y sobre todo un antagonismo con Estados Unidos y una relación con Venezuela, porque Venezuela y el comercio entre Venezuela y Honduras es cero, no hay nada, cero. Entonces, ¿qué hostias estás haciendo molestando a tu relación con Estados Unidos? ¿Para qué? ¿Para qué? No es ciertamente lo que le conviene a tu pueblo, no es, o sea, claramente no es. Pero bueno, esas son de esas cosas que los políticos a veces tienen adentro de la cabeza. ¿Cuál es el asunto de Xiomara? No sé. Me parece que hasta este momento, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, no se ha pronunciado al respecto. Me parece que no han dicho absolutamente nada, cosa que me da muchísimo gusto, qué bueno. Y el caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, me parece que tampoco no ha dicho nada al respecto y qué bueno. Al menos vamos a esperar a que se mantengan así. Y bueno, pues ese es el asunto que tenemos en este momento. Totalmente lamentable la situación en Venezuela, pero así como era de lamentable, pues también era previsible. Vamos a estar hablando un poco más de esto, un poco más adelante con nuestro invitado de hoy. Bien, rápidamente, antes de todo esto,
hablar de que Estados Unidos y Alemania, por lo pronto, estos dos países, hicieron un llamado a sus ciudadanos que viven en el Líbano a que abandonen este país en medio de los temores de que Israel vaya con todo a una guerra contra Hezbollah, que es esta milicia shia respaldada por Irán, que está basada en el Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió una respuesta severa al ataque con un cohete que se hizo sobre la región controlada por Israel de los Altos del Golán, en la que murieron 12 personas este sábado. El grupo Hezbollah, el cual efectivamente ha estado lanzando cohetes o ataques con cohetes sobre Israel desde que comenzó la guerra en Gaza, negó haber lanzado este cohete en cuestión. Este cohete en particular dice que no lo lanzaron. Sin embargo, pareciera que es inminente una respuesta severa, bélica, contundente por parte de Israel. Hay que decir que, sin embargo, a pesar de que Hezbollah niega haber lanzado este cohete, todos los analistas internacionales están prácticamente convencidos de que no pudo haber sido nadie más que Hezbollah. Y este ataque, pues el problema es que aumenta la presión sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que actúe de manera decisiva en contra de este grupo que es respaldado por Irán. Es decir, que existe un consenso de que no le queda mucha opción, mucha alternativa a Netanyahu más que responder. Sin embargo, los expertos militares dentro de las Fuerzas Armadas de Israel no quieren todavía gritar o dar una orden o generar una respuesta que desemboque en una guerra declarada entre Líbano e Israel. De tal manera que las opciones, las alternativas que en este momento se están discutiendo son dirigidas a hacer la mayor respuesta enérgicamente posible sin que se llegue al punto de una declaración de guerra. Y ahí es donde está el cálculo, y ahí es donde están tardándose en hacer el cálculo. Y pues bueno, por supuesto que es una ardua tarea, ¿no? Hay que decir que esta amenaza de una escalada podría al final también traer o ser beneficiosa si acaso incentiva a Israel a acordar un cese al fuego, una pausa a las hostilidades en Gaza, porque un cese al fuego podría propiciar a Hezbollah a el detener los ataques sobre Israel. Y esta sería la única manera en que Israel podría evitar una guerra que sería de múltiples frentes. Pero esto se resuelve muy próximo, en las próximas horas, y ya lo estaremos viendo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, propuso 3 reformas importantes a la Corte Suprema de Justicia después de que ésta determinara que los expresidentes de los Estados Unidos, todos, pero originalmente pensando o con dedicación a Donald Trump, son inmunes a persecución por actos celebrados durante su presidencia que de otra manera hubieran sido actos criminales o ilegales. Entre las reformas que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos se incluye el ponerle término al tiempo que pueden ser jueces de la Suprema Corte de Justicia actualmente, porque actualmente es indefinido, actualmente una vez que se
se les asigna como jueces, se les elige como jueces de la Suprema Corte de Justicia, se quedan como jueces el resto de sus vidas. Asimismo, un código de conducta que sea obligatorio, así como reformas a la Constitución, precisamente para evitar esta inmunidad presidencial, bajo el argumento de que la Constitución de los Estados Unidos especifica que ningún hombre está por encima de la ley. Y el argumento de esto es que esta inmunidad que se le da al presidente de los Estados Unidos precisamente coloca al presidente de Estados Unidos, es decir, a un hombre en particular, por encima de la ley en algunos casos. Ahora, en vista de las profundas divisiones que existen en el Congreso de los Estados Unidos actualmente, entre los dos partidos, por supuesto, entre los dos bandos, y las grandes dificultades que típicamente se esperarían de una reforma a la Constitución de los Estados Unidos, es ampliamente esperado que estas propuestas de un presidente, Joe Biden, demócrata, en plena temporada electoral, vayan a ser implementadas en lo más mínimo. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que Irán, según se informa, está tratando de atacar la campaña presidencial de Donald Trump con cuentas de redes sociales falsas, bueno, o disimuladas, o encubiertas, ¿sí? Y otra actividad relacionada, esto de acuerdo a agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Nótese que estamos hablando de que Irán está tratando de atacar a la campaña de Donald Trump, ¿ok? La oficina del director de Inteligencia Nacional dijo en una declaración que probablemente Irán está pretendiendo evitar un resultado que perciben ellos que aumentaría las tensiones. ¿Qué resultado es este? Pues que gane Donald Trump. Donald Trump es mucho más agresivo en contra de Irán que Joe Biden o lo que es un gobierno demócrata. Acuérdese usted que quien llegó a un acuerdo con Irán fue Barack Obama, demócrata. Quien deshizo este acuerdo fue nada menos que precisamente Donald Trump. Hay que decir que la comunidad de inteligencia ha observado influencia iraní similar en campañas en contra de Donald Trump, también en la elección del 2020. Fíjese cómo estamos hablando de interferencia extranjera, pero en la elección del 2016, la interferencia que más se conoció era interferencia rusa sobre la campaña en la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Acá estamos hablando de interferencia iraní sobre la campaña presidencial del republicano Donald Trump. Total, que las campañas presidenciales de Estados Unidos están siendo atacadas por todos lados. Pero fíjese qué interesante en el juego geopolítico cómo Rusia e Irán tienen sus diferentes intereses, ¿sí? Donald Trump es percibido como más amigable hacia Rusia y más problemático hacia Irán. Hillary Clinton, y en este caso también Joe Biden, son percibidos totalmente lo contrario, mucho más agresivos en contra de Rusia o de Vladimir Putin, más amigables hacia Irán. Y así es como se juegan estos juegos de geopolítica. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme le informo que los resultados de McDonald's cayeron por debajo de lo que estaban esperando los analistas durante el segundo trimestre de este año. Las ventas globales en los restaurantes de McDonald's que han estado abiertos por al menos un año cayeron un punto porcentual anual, que es la primera caída que se da desde el 2020. Un problema es que el costo promedio de una hamburguesa Big Mac en Estados Unidos se incrementó en un 21% desde el 2019 y
en un intento por atraer al consumidor estadounidense, esta cadena de comida rápida recientemente lanzó un plato completo, un plato que trae refresco y papitas y etcétera, por $5. El grupo Wagner reconoció que por primera vez ha sufrido fuertes pérdidas en sus batallas con los rebeldes en el norte de Mali, en África. Esto durante la semana pasada. Se reporta que 25 soldados del grupo mercenario murieron, y convirtiendo esto en el más alto número de bajas que sufrió este grupo mercenario ruso desde que fue desplegado en este país africano en el 2021. Blogueros militares rusos han dicho que estos mercenarios fueron emboscados, mientras que el propio grupo Wagner dice que estas bajas se dieron durante una tormenta de arena. Rápidamente informarle que los organizadores de los Juegos Olímpicos en París cancelaron por segundo día consecutivo el entrenamiento de triatlón en el río Sena antes de que se dé este evento varonil este martes. Hay que decir que el organismo gobernante de esta disciplina, que es el World Triathlon, determinó que la calidad del agua del río Sena es simplemente inadecuada después de las fuertes lluvias que se dieron durante el fin de semana y que han contaminado los niveles en este río a niveles inaceptables. ¿Sí? Y además han aumentado también la corriente sobre el río. Francia gastó $1.500 millones tratando de mejorar el sistema de drenaje de París antes o como parte y preparativos de los Juegos Olímpicos. Estadios y aparte también drenajes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y gana el juego de las inversiones en bienes raíces. Con Transcomer tenés el gane asegurado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a retomar el tema de las elecciones en Venezuela de este domingo, y yo le agradezco muchísimo que haya aceptado charlar con nosotros. Bueno, primero que nada, déjame decirle qué fue lo que pasó. Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera presidente de Costa Rica y secretario general de la Organización de Estados Americanos, formaba parte de un grupo de observadores electorales internacionales que presuntamente habían sido invitados a Venezuela para ir a observar el proceso, pero que cuando iban para allá se les impidió el acceso a Venezuela y no pudieron estar ahí. Eso no quita que sigue siendo observador de este proceso. Y está con nosotros precisamente Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por aceptar de nuevo en charla con nosotros. Don Alberto, un gran gusto de poder compartir con usted. Gracias. ¿Cómo se dio, primero que nada, vámonos antes, cómo se dio esta no llegada a Venezuela? Presuntamente ustedes fueron invitados y después se les retiró la invitación, ¿o qué fue lo que sucedió? Bueno, fuimos invitados por doña María Corina Machado y por don Edmundo González, de la oposición democrática. Y llevábamos sus invitaciones, llevábamos las reservas de hotel, llevábamos los pasajes de regreso. Pero al régimen lo que le interesaba era crear miedo, para ver si con un conocimiento que ellos muy claro tenían, como todos, de que había una mayoría apabullante en su contra para esta votación, lograban que menos gente fuera a votar.
Entonces, si esto se lo hacemos a 4 expresidentes y una exvicepresidenta, pues, si esto se lo hacemos a senadores y diputados españoles, pues, si esto se lo hacemos a representantes de congresos de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, que a todos se lo hicieron, la gente iba a decir, no, yo no voy a salir a votar, esto va a estar muy complicado, la cosa está muy complicada, pero la gente salió. Y yo quiero darle una primicia. Hace unos breves momentos acaba de anunciar doña María Corina y don Edmundo que ya tienen el 73.2% de las actas. El sistema electoral venezolano es con unas máquinas, pero las máquinas al final del proceso emiten una constancia de lo que resultó en ese centro de votación. Y esas constancias vienen con un sello QR, las identifica como de qué mesas son, etcétera. Y doña María Corina habían preparado un ejército de lo que ya llaman testigos de las elecciones, y estos testigos, su tarea principal era reportar estos datos. Hace poco, hace unos minutos, en una conferencia de prensa, se dieron los datos con ese 73.2%. Con esos datos, el señor, si acabo de decirle ese nombre, Maduro, tiene 2.759.256 votos. Y don Edmundo González tiene 6.274.182. De manera que aunque todo el resto de la votación, todo el otro 27% íntegro, fuera votos para Maduro, quedaría muy corto, perdiendo siempre la elección. Don Miguel Ángel, una pregunta, presidente. Estos datos que usted está mencionándonos que dio Corina Machado, quiero suponer que la autoridad electoral de Venezuela, que es la autoridad oficial, va a decir que como no emitieron ellos esos resultados o no son los que ellos tienen, no son oficiales. Entonces la pregunta es, ¿estos resultados también los tiene el Consejo Nacional Electoral, la autoridad oficial de Venezuela? Por supuesto, fueron transmitidos a ellos directamente. Los datos iban siendo transmitidos a ellos directamente desde los centros de votación. Ellos los tuvieron antes. Ellos a cierto momento paran el recibo de los datos, paran la recolección de información. Hoy salen a decir que eso fue una maniobra de Lester Toledo, de Leopoldo López y de doña María Corina, y que se hizo desde Macedonia y que le estaban interrumpiendo el flujo de la información cuando ellos lo que querían era tener la información. Se paró el sistema de transmisión de información. Y después salen con estos datos. No es nada nuevo. Fue lo que hicieron en Bolivia en las elecciones que la OEA determinó, por cierto, con un jefe de OEA que era don Rodolfo Pisa, nuestro compatriota, determinó que eran ilegales, ilegítimas, y que se había cambiado el resultado de lo que daban las mesas a lo que daba el órgano electoral. Pero entonces, explíquenos una cosa. Esto quiere decir que la autoridad electoral de Venezuela efectivamente está compartiendo su información en tiempo real, electrónica, etcétera, con la oposición. Bueno, no, ellos no lo hicieron los veedores, las personas de la oposición que estaban en las mesas. Cada uno de ellos sacó la constancia de su mesa, y esas son las constancias que el grupo de doña María Corina y de don Edmundo han sumado para llegar a estos resultados. Y, yo tengo que asumir, usted me entenderá, presidente, que yo tengo que asumir la posición del cuestionador, porque yo estoy tratando de determinar... Gracias, por favor, hágalo. Exacto, porque yo estoy poniéndome en lo que va a decir la autoridad electoral de Venezuela, que eso es lo que van a decir ellos, ¿no? Es decir, no, las cifras son las que yo estoy dando, estas son las que yo tengo, las demás son nada. Así es, pero claro, si yo hago una elección y alguien gana 80-20 y yo digo que no, que otro ganó 51-46, lo que es importante es ver quién prueba los hechos. Aquí están las actas y van a estar a disposición de la gente para que las vea en un sitio esta noche. Las actas, una por una, para que puedan ver el resultado de cada mesa. El órgano electoral no ha dado ni una acta, impidió
que los testigos de la oposición entraran al órgano electoral anoche a ver el resultado y la suma de las actas. Entonces, presidente, esto quiere decir que la declaración que hizo anoche a la medianoche el presidente del Consejo Nacional Electoral, que se apellida Amoroso, por cierto, que dio yo lo vi en vivo, no tuve el cuidado de anotarlo, pero creo que dijo que le dio 4 millones de votos a Nicolás Maduro, si no es que 5, y a Edmundo 1 millón menos, pero él usó cifras muy diferentes a las que usted me acaba de dar acá. Pregunta, ¿esas cifras que dio Amoroso anoche fueron inventadas? Totalmente. Solo están en la imaginación de ellos y, por supuesto, en los datos que ahora ellos están poniendo a funcionar. Es decir, que el señor Amoroso, líder del Consejo Nacional Electoral, el órgano oficial electoral de Venezuela, no puede sustentar no puede comprobar estos datos que él dio anoche. Tan es así que no han dado una sola acta, no han dado el informe de una sola acta. ¿Qué ha hecho la Comisión Carter? Pedir que den las actas. ¿Qué han hecho los países que le han tenido contacto con ellos? Pedirles que den las actas. ¿Qué han hecho las organizaciones de derechos humanos? Pedir que den las actas. No han dado nada, ni una. ¿Y esto es lo mismo que sucedió hace 6 años? No, hace 6 años fue muy distinto. Hace 6 años la oposición no se presentó. Hace 6 años no tenían que hacer ningún fraude. Era inventarse el dato de ellos simplemente. Eran unas elecciones en que no haya nadie más que ellos, solo ellos estaban llevando el control, la oposición no participó. Una última pregunta con respecto a esto en particular. ¿El hecho de que ustedes no pudieron entrar a Venezuela significa que no hubo observadores internacionales en el proceso en Venezuela? A la Unión Europea le habían aceptado observadores internacionales, se los cancelaron hace como 3 semanas. A la OEA le prohibieron que tuviera observación internacional. El Centro Carter solo fue emitido un grupo muy pequeñito que ha señalado claramente que no tienen capacidades para hacer una observación internacional. Estaban invitados, por supuesto, por ellos, el expresidente Zapatero de España, el Samper de Colombia, Leonel Fernández de República Dominicana, sus amigos. Pero en esta ocasión, el presidente Lula de Brasil les ha pedido que a través de su gran dirigente de política exterior, don Celso Amorín, les ha pedido que den las actas, no las han dado. El presidente Boric ha dado una declaración categórica, no aceptando ese resultado que está dando el órgano electoral de Venezuela. Esto es descarado. Yo sé que cuesta mucho entenderlo y creerlo, pero esto es descarado. Cuando las cosas se hacen descaradamente, cuando no importa ni siquiera guardar las apariencias, esto es un grosero golpe de Estado, un autogolpe de Estado. No hay, ya lo habían dado con la elección pasada. Exacto. Que ni siquiera hubo participación de la oposición. Pero ahora es más grosero todavía. Hay una participación masiva de la oposición. Se mueve un pueblo completo como nunca se ha movido. Grupos respetables internacionales como Edison Research hace un análisis de salida. Es una empresa que ha hecho análisis de salida en Georgia, en Irak, en todos los lugares, en Estados Unidos por muchos años, tiene un gran prestigio y hoy daba declaraciones su CEO de que es imposible que la diferencia que ellos dieron se convierta en esto, que una encuesta puede tener alguna pequeña diferencia con los datos finales de una encuesta salida, pero que con 8,000 observaciones estratificadas en todo el país es imposible que algo que da una diferencia de 30 y pico de puntos en favor de Edmundo se convierta en una pérdida de 7 puntos. Esto es clarísimo. Todas las encuestas daban una diferencia de más de 30 puntos en favor anteriores en favor del señor González. Y todas las encuestas de urna que se fueron haciendo a través del día fueron señalando lo mismo. Esto es apabullante, fue una cosa multitudinaria. Las manifestaciones públicas de la oposición en un gobierno arbitrario, donde sus jefes de campaña están detenidos, asilados en la Embajada de Argentina, donde han tenido más de 100 detenidos
de la gente que ha estado trabajando en la campaña en el último mes nada más, donde alguien que le vendía una empanada a doña María Corina o que le prestaba la moto y la llevaba en la moto era encarcelado, donde esas cosas han ocurrido, el pueblo se tiró a la calle. El cambio es fundamental cuando pasan estos años de una dictadura, cuando la gente vive en hambre, cuando más de 7 millones de personas han salido a la calle, cuando los costarricenses hemos visto aquí en nuestras calles a esas mamás con chiquitos que han pasado el Darién. Alberto, Claro. ¿usted sabe lo que es pasar el Darién con chiquitos, donde las han violado, donde las han perseguido, donde el narcotráfico y otros grupos abusan de todos los que pasan por ahí? Claro, claro. Tengan que salir de su país y saben que a lo mejor no van a poder entrar a Estados Unidos, pues no los dejan entrar. Entonces, ¿cómo sale esa cantidad de gente? ¿Por qué? Porque ya no pueden vivir. Totalmente, totalmente. Presidente Rodríguez, ok, ya queda claro entonces, ante lo que nos acaba de explicar usted, queda clarísimo el juego de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya reveló su juego y el señor no se va. Y creo que no hay un término más apropiado para usar, y me va a disculpar, que se cagó en las elecciones Maduro. Entonces, teniendo la experiencia que tenemos con Cuba y el régimen cubano, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué es lo que realmente en la práctica la comunidad internacional, nosotros, usted y yo, podemos hacer para hacer un cambio y hacer cambiar de opinión a Nicolás Maduro, a un dictador? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hay una diferencia muy grande con Cuba. Cuba, desde el 59 adelante, cuando estos barbudos bajaron de la montaña, se convirtieron en héroes. Los muchachos, las gentes en América Latina y Europa andaban con las camisetas del Che Guevara, que fue el que dirigió los fusilamientos en La Habana, el que dirigió los grupos revolucionarios que entraron a distintos países de América Latina. Pero la gente no veía eso, lo que veía era unos héroes que estaban luchando contra una dictadura y que ahora se enfrentaban al imperio. Maduro no tiene esa visión, la gente no lo ve así. La gente lo ve como un grupo oprobioso donde la situación que se ha creado en su país genera que Colombia tiene más de 2 millones. Se estima que puede ser 3 millones de refugiados venezolanos en su territorio. Cada uno de nuestros países está viviendo lo que ha ocurrido. Es un caso muy distinto. Este nunca ha sido héroe. Chávez fue héroe un tiempo. Chávez fue un héroe un tiempo. Hugo Chávez. Maduro nunca lo fue. Y esto hace que haya una diferencia muy grande. La repulsa del mundo exterior es muy grande. Cuba era una isla. Venezuela no es una isla. Venezuela no es una isla. Venezuela es un país muy rico. Muy rico. Es rico como era Cuba, la verdad, en comparación con el resto de América Latina cuando Cuba fue tomada por castrismo. Pero tiene unos recursos naturales extraordinarios, como no los tiene ningún otro país. Y ese país tiene hoy 70% de gente en la pobreza. Entonces, esa situación es absolutamente insostenible. Y el bien triunfa al final, tarda mucho. El bien no es inmediato. El bien no es como el mal. El mal puede utilizar todos los medios. No tiene escrúpulos. Puede romper todos los derechos humanos. Puede matar, puede violar, puede mentir, puede hacer lo que le dé la gana. Ese es el mal. Y entonces el resultado se puede ver inmediato y parece un triunfo del mal. Pero la historia de la humanidad es que en la lucha las fuerzas del bien van poco a poco triunfando. Y que un Gandhi o un Martin Luther King son capaces de darle el cambio a la historia sin disparar un tiro. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y tenemos que darles apoyo, porque es una lucha larga, dura, perseverante, de una mujer que se ha convertido en una heroína, en una héroe de América Latina, porque sabe encarnar a su pueblo, porque sabe oír las voces de la gente, porque se quedó ahí con ellos, porque cuando su familia se fue, ella se quedó, porque cuando su hija se casó en el exterior, ella no fue, porque ella siguió en ese momento visitando a los pequeños pueblos, estando con ellos, oyéndolos, y porque entonces ha podido expresar de verdad un sentimiento que es muy difícil que un ser humano puede expresar de una comunidad,
que es cuando de verdad la representa. Señor presidente, con esta elocuente explicación que me dio, última pregunta que yo le voy a hacer. Alguien que ha decidido ser dictador y cagarse en las elecciones, como se cagó Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que usted me acaba de explicar, ¿cómo prevemos o qué es lo que dice la historia que va finalmente a claudicar, por no decir entregar el poder Nicolás Maduro, en un proceso electoral como el de ayer o a mitad de camino? A mitad de camino. Esta negociación va a ser larga y probablemente tiene una o dos soluciones. Una parte importante del ejército decide cumplir con su mandato de respetar la Constitución, porque los soldados, los sargentos, los tenientes, los capitanes, en este país no sabemos de esas cosas, pero esos son los grados de la gente que no tiene todo el poder de estar arriba en la cúpula militar. Están sufriendo igual que el resto. Usted está hablando de un golpe de Estado. Yo estoy hablando del golpe de Estado. No, el golpe de Estado lo dieron ellos. Yo estoy hablando de recuperar la constitucionalidad, que es muy distinto. O entre su misma cúpula de gobierno se da un rompimiento. Y puede ser que Maduro esté entre los que estén por entregarse en ese momento. Los gobiernos dictatoriales se acaban por fuerzas intrínsecas, por la lucha interna por el poder. Pero eso no se da si no está la gente en la calle demandando su libertad y demandando pan. Cuando la gente está en la calle demandando pan y libertad, viene el momento en que se rompe la unidad del autoritarismo. Don Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera presidente de Costa Rica y secretario general de las secretario general de la Organización de Estados Americanos, le agradezco muchísimo, como siempre, don Miguel Ángel, su buena disposición a charlar con nosotros. Un abrazo. Encantado de estar con usted como siempre y siga con mucho éxito en su programa. Gracias, muy amable, don Miguel Ángel. Bueno, siendo lunes, vamos a pasar rápidamente a cambiar de tema y vamos a hablar de bienes raíces con nuestro experto en estos temas, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todos. Les quiero comentar a los escuchas que hay un tema que acaba de dar la cifra la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de allá, la ANAR, que es la creadora de los famosos realtors. Y resulta ser, Alberto, que el valor de las viviendas iniciales, es decir, la primer vivienda que tiene la gente en Estados Unidos, ha aumentado un 54.1% de precio en los últimos años. No en sí el precio, sino el tipo de vivienda. Y es que lo que antes se consideraba en Estados Unidos como un símbolo de lujo o de algo muy bueno, hoy es una realidad cada vez más común, ya que el precio, escuchen esto, de $1 millón para una primer vivienda, según un análisis que hizo esta asociación, en más de 200 ciudades de los Estados Unidos, los potenciales compradores se enfrentan a que es el costo normal de la vivienda que compran la mayoría de los estadounidenses. Tradicionalmente, una casa de inicio o una primer vivienda se define como la casa que se encuentra, ¿qué les puedo decir? Como en el tercio más bajo de los valores de casas en una determinada región. Sin embargo, en los Estados Unidos, Alberto, 237 ciudades han cruzado la barrera del $1 millón para este tipo de viviendas. Vean qué diferencia con lo que tenemos en Costa Rica. A nivel nacional, no tenemos nosotros la estadística exacta, pero una vivienda inicial típica pudiera andar en un valor de aproximadamente $170,000, lo que es asequible para una persona, un hogar de ingresos medios. No obstante, después de la pandemia que vivimos en el 2020, alguna escasez de vivienda o sobre todo situación de personas que estaban urgidas por vender, por decirlo de esta forma, generó cierta diferencia de lo que estábamos acostumbrados. Y hoy en día, este valor que les digo de aproximadamente 170,000, que es lo normal para la mayoría de una familia de nivel medio económico,
que compra su primer vivienda o su primer apartamento en la ciudad, me refiero a las ciudades en Costa Rica, más o menos anda por ahí. Bueno, pues el día de hoy ya lo sabemos que en los Estados Unidos más de 237 ciudades han cruzado la barrera del $1.000.000 para este tipo de viviendas. He ahí la diferencia de una economía de primer mundo y bueno, ¿qué irá a pasar en Estados Unidos? Cada vez las viviendas más altas de valor y lo que ha convertido que el mercado latinoamericano voltee cada vez más a ver ese mercado estadounidense para comprar una segunda vivienda o una casa de inversión allá en los Estados Unidos. Este es el comentario del día en el medio inmobiliario, estimado Alberto. Interesante, Eugenio, ¿tu programa de radio? Programa de radio que los invito a ti y a todos tus radioescuchas a seguirnos cada sábado y escucharlo por esta misma estación 89.1 Radio, en el cual el programa Club Inmobiliario Radio y hablamos y analizamos únicamente temas del sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. No se lo pierda los sábados de 1 a 1:55 de la tarde. Gracias, Eugenio Díaz. Entonces, hasta el próximo lunes. Con mucho gusto, Alberto. Un saludo para ti y todo tu auditorio y les deseo que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti y también para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Llegó el nuevo mini split de Daikin que trabaja con el nuevo refrigerante R32, ahora con lanzamiento de aire más potente y amigable con el medio ambiente. Consume menos electricidad y viene con tecnología Flash Streamer, capaz de eliminar alérgenos como el moho, ácaros y otras sustancias químicas. Adquirilo en Airtech o con tu instalador de confianza. En Facebook e Instagram como Airtech CR 2220-3203. Pavas de la Embajada Americana 200 metros al sur y 900 oeste. Airtech, con todo en aire acondicionado. Distribuidor autorizado de la marca Daikin. ¿Has escuchado las frases, el amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Denunciemos y alcemos la voz. OEI y MEP.